Agradecer a todos los que participaron de corazón. Mucho entusiasmo, mucho cariño, mucha fuerza del pueblo de México. Adelante. Miren, les voy a leer no lo pensaba poner hoy, pero porque hay un libro de las memorias de Miguel de la Madrid, que leí la parte que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos, de un embajador, el embajador Gavin, que pues fue muy injerencista en su momento. Les voy a leer una página para que vean lo que pensaba él, porque ya falleció. Y tenemos muchas diferencias con el periodo de la Madrid, pues fue el inicio del periodo neoliberal en nuestro país. Pero vale la pena leer lo que él reflexionaba en aquel momento. No sé si lo pudiste pasar. Mira, habla de una conversación que tiene el presidente Miguel de la Madrid con el embajador Gavin. Dice: otro de los gobernadores que me mencionó Gavin fue el de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo. Al escuchar su nombre en dicha lista, me pareció que las afirmaciones del embajador rayaban en el exceso, pues francamente no creo en absoluto que Álvarez del Castillo esté metido en el narcotráfico. Estamos hablando del 82, 83, 84. El periodo de la Madrid fue de diciembre del 82 a 88. Vale la pena leerlo, repito, por cómo era desde entonces, para que vean similitudes.
Cuando le pedí pruebas ante acusaciones que me parecieron increíbles, me contestó: señor presidente, donde hay humo, hay fuego. Tuve que responderle que yo no podía actuar de esa manera, que las leyes mexicanas exigen que antes de perseguir a alguien, demostremos su culpabilidad. Adelante. En todas las ocasiones en que Gavin vino con estos chismes, así dice de la Madrid, yo cuidé que García Ramírez remitiera oficios a la embajada norteamericana pidiendo información precisa sobre los comentarios que me había hecho el embajador. Lo malo fue que Gavin no solamente me hacía a mí esos comentarios, sino que seguramente los circulaba entre las autoridades norteamericanas y los filtraba a la prensa. También en esos días se manejó mucho en la prensa el rumor de que un primo mío, Edmundo de la Madrid, estaba ligado al narcotráfico. Yo no siento que ello haya dañado demasiado mi imagen personal, dentro o fuera del país, aunque es claro que a los críticos y a los resentidos les da gusto señalar que el presidente de la República tiene un pariente enviciado. Los hechos, según me lo confirmó posteriormente el Procurador General de la República, señalan que después de haber realizado una investigación de muchos meses en torno a la posible culpabilidad, las autoridades no tienen indicio alguno de que esté involucrado en el tráfico de drogas. Como quiera que sea, vean esto, como quiera que sea, el problema del narcotráfico va a continuar generando presiones crecientes en las relaciones entre México y Estados Unidos, porque el narcotráfico es un problema muy serio para los norteamericanos. Iremos manejando las presiones, pero serán siempre motivo de conflicto. Estamos hablando hace, ¿qué? 40 años, más de 40 años, 40 años. Entonces, repetimos, no es que, hay muchas cosas que no coincidimos con el presidente de la Madrid y las decimos y las presentamos, pero en sus memorias hace este planteamiento y hay muchos otros, para que entendamos que todo esto es histórico, que no es un asunto de un día, que siempre han querido utilizar este tema. Y para eso están las instituciones de justicia en México, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Como ayer lo dije, aquí no se cubre a nadie, pero sí hay que entender, o por lo menos tener la duda, preguntarse cuáles son las verdaderas intenciones de estos sectores. Porque hay una historia, pues donde siempre ha habido presidentes, no presidentes, otros sectores del gobierno de Estados Unidos, senadores, congresistas, cuya intención pues es tener en México gobiernos totalmente afines, entreguistas, aun y cuando lo mejor que puede haber pues es una política de buena vecindad y que los mexicanos decidimos en México y los estadounidenses en Estados Unidos. Presidente, en otro tema, el fin de semana en Chihuahua el PAN cerró filas en torno a la gobernadora de esa entidad, María Eugenia Campos, en evento en el que, por cierto, reaparecieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Felipe Calderón dijo que estamos transitando hacia un gobierno autoritario. ¿Su gobierno considera detener la investigación que se realiza en Chihuahua? Nuestro gobierno, o sea, el gobierno de la República no está haciendo ninguna investigación. La Fiscalía es autónoma y está haciendo una investigación. Y es muy importante además que se sepa, porque fue público, no es que yo esté dando una información nueva, sino que lo hizo público la Fiscalía, que en el caso de la gobernadora de Chihuahua fue llamada para dar su versión, no está imputada de nada. Lo dijo la propia Fiscalía, la llamaron a dar información de lo que ocurrió en Chihuahua. Eso es lo que la Fiscalía tiene que definir, y es la Fiscalía quien tiene que dar la información. Pues yo dije, este no es un asunto político, es un asunto de una investigación que está llevando la Fiscalía General de la República del accidente que
ocurrió y la presencia de agentes estadounidenses no acreditados en nuestro país. Entonces está llevando la investigación y la Fiscalía ha sido pues muy abierta. Lo que pasa es que a veces no se quiere leer lo que dice la Fiscalía y se quiere pues generar otra situación. Pero la Fiscalía es en todo caso quien tiene que definir, tiene que informar, porque no es parte del gobierno en México, es de la Fiscalía. Y además hay mucho apoyo popular, mucho. Vean las muestras de ayer. La gente tiene claro que hay que defender la soberanía. Y también la mayor parte de los mexicanos y las mexicanas están de acuerdo en que continúe la transformación y que sigamos en este modelo de desarrollo del país. La mayor parte, la gran mayoría. Miren, en la peor de las encuestas tengo más apoyadores que los que recibí hace 2 años. Si lo ven así. Entonces, yo tengo la tranquilidad de que estamos actuando bien y de que no se actúa coyunturalmente, si no se responde frente a esta situación compleja en un asunto de haz esto para que mañana pase esto, para que pasado pase esto, no. Tiene que haber una visión de largo plazo. ¿Cómo fue que se comportó México frente a una ofensiva como la que hemos vivido? ¿Cómo se comportó la presidenta? ¿Cómo convocamos al pueblo? Es una visión de defensa de la soberanía, ante todo. Es un principio irrenunciable, innegociable. ¿Quién decide en México? Como decía ayer, bastante costó a los padres y a las madres de la patria la independencia, la soberanía, como para que en un momento decidas no defenderla. No, es una visión de largo plazo, una visión como debe ser, una visión de Estado, no una visión coyuntural. Y eso es lo que estamos haciendo, avanzando e informando a la gente. Dense cuenta de lo que está pasando. No se vayan solamente con la información de la red del día de hoy o del día de ayer, que por lo demás, pues en muchos casos está manipulada. El movimiento que representamos es quizá uno de los movimientos más grandes de todo el mundo. Y digo movimiento no hablando de un asunto partidista, sino del proyecto de nación que tenemos para México, que por lo demás pues es contrario al neoliberalismo y contrario a las visiones de ultraderecha. Los programas de bienestar, 42 millones de personas beneficiadas de manera directa. Ya sabemos que la ultraderecha está en contra de eso. Esta visión de que el pobre es pobre porque no trabaja, cuando si alguien trabaja en México, son los pobres para poder salir adelante. O sea, es un sistema que no les permitió salir adelante, a pesar de trabajar de sol a sol. Y por primera vez desde el 2019 hay apoyos directos al pueblo. No aquellos que se daban cuando había elecciones, con la compra del voto, sino programas que crean derechos. Eso es muy importante. México es de los pocos países que cuando cumples 65 años hay una pensión que por lo menos te ayuda a tu alimentación, que garantiza una alimentación saludable para todos los adultos mayores. Eso no hay en muchos lugares del mundo. A las personas con discapacidad, el programa de becas, que garantiza que niñas y niños y jóvenes se queden en la escuela, que no se vayan por problemas económicos. En eso no está de acuerdo la derecha, la ultraderecha.
¿Por qué? Porque piensan que el dinero debe ser para los de arriba, no para los de abajo. Y esa es la visión que a través, sí, de campañas mediáticas y de vínculos de ultraderecha de Colombia, de Argentina, de España, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, se articulan y tienen dinero para influir en las redes sociales. Y quienes poseen las redes sociales, quienes son los dueños de las redes sociales, son particulares que son pues los más ricos de los ricos del mundo. Entonces, usan estas campañas para desprestigiar gobiernos. Esto de narcogobierno ya venía, ¿se acuerdan? Desde la campaña del 24, desde antes. Ahora ustedes imagínense Calderón, que está totalmente demostrado que apoyó a un cártel de la droga, que su gobierno apoyó a un cártel de la droga, en medio de un discurso de la guerra contra el narco. Está totalmente demostrado. Ahora haciendo discursos diciendo que él actuó bien y acusándonos de vínculos con el narcotráfico. Imagínense, cuando vamos a hacer una presentación de la cantidad de cabezas de los grupos delictivos que detuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio. Porque parece que no hubo detenciones, que no hubo nada. Bueno, fue el presidente López Obrador o la Fiscalía General de la República, con apoyo de la defensa, quien detuvo a Ovidio y lo mandó a Estados Unidos. Digo, me refiero a este grupo delictivo porque es al que acusan, ¿no? Cuando ese grupo delictivo fue el que se alió a Felipe Calderón. Nosotros no establecemos ninguna relación, ninguna, absolutamente ninguna relación de contubernio con nadie. Y actuamos para beneficio del pueblo de México siempre, buscando la construcción de la paz, no hacer la guerra, que es muy distinto. Buscamos siempre la construcción de la paz. Entonces, todas estas campañas, porque son campañas, están articuladas, completamente articuladas. Por eso, a partir de este miércoles ya Luisa María empieza con la conferencia de derecho de réplica. Ahí ella va a estar presentando cómo se articulan estas redes sociales. ¿A qué hora será? En la tarde, va a ser en la tarde, miércoles en la tarde, ya todos los miércoles. Aquí va a ser. Se va a presentar cómo se articulan estas redes cada semana, qué campaña hicieron en la semana, cómo en medios de comunicación se dan noticias, la secretaría correspondiente las da el derecho de réplica diciendo que son falsas y no se publican en el medio, a pesar de que constitucionalmente las deberían de publicar. Entonces, es una conferencia especial sobre derecho de réplica del gobierno. Fíjense nada más, nosotros que supuestamente censuramos todo, de acuerdo con algunos, somos los que estamos planteando, este es el derecho de réplica, porque es mentira lo que se dice en muchos medios. Y en otro tema, parece que hubo un cambio de tono, ya se hablaba un poco al respecto de esto, pero también noté un cambio de tono por parte del gobierno de Chihuahua, quien en este discurso, la gobernadora ya es muy confrontativa y habla de que Morena, la 4T, han montado en los últimos años un narcogobierno. Estaba presente Felipe Calderón al mismo tiempo, Vicente Fox, faltó creo que García Luna nada más en ese evento, presidenta. ¿Cómo lo sintió también el cambio de tono de la gobernadora ya abiertamente confrontándose con el gobierno actual federal? Iba a decir una cosa, pero...
Es que no sé si han visto, ¿no? Porque hay quien la anda promoviendo hacia adelante. Le dijeron, ya tenemos candidata. Y hay otros que dicen, no. ¿No lo han visto? Está interesante. Está interesante que la derecha mexicana traiga a Fox. O sea, ¿cuáles son los nuevos cuadros de la derecha mexicana? Jorge Romero. No, es Fox. Por eso ayer yo hice recuerdo, hice memoria. No se nos olvide, porque hay jóvenes, repito, que tienen hoy 20 años, que nacieron en el 2006, ya no les tocó el sexenio de Fox. Y bueno, ya 12 años en el 2018. O sea, no saben qué pasó en aquella época. Entonces, por eso recordé por lo menos 2 actos de represión brutales en el periodo de Fox. Uno, el de San Salvador Atenco, que fue terrible, y otro, el de los maestros de Oaxaca. Con la Policía Federal tenía los maestros de Oaxaca un plantón en la ciudad y hubo muertos incluso en aquella represión, brutal represión. Entonces hay que recordar eso. Hay que recordar que en la época de Fox, lo he dicho aquí varias veces, como no querían que López Obrador fuera candidato a la presidencia, lo desabraron por haber construido, decían que había violado un amparo, cosa que era falsa, para construir una calle en un hospital. Por cierto, un hospital privado, curiosamente, en Santa Fe. Entonces, el objetivo era meterlo a la cárcel para que no participara en la elección del 2006. Hay movilizaciones y Fox tiene que echarse para atrás en esa posición, pero opera el fraude electoral del 2006. Con algoritmos, por cierto, también en el INE, y también con la alianza entonces con el Bester Gordillo para modificar las actas de las urnas electorales. En aquel entonces la gente salió a la calle diciendo voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué se quería? Que se abrieran todas las casillas para checar si realmente lo que decían las actas era cierto o no. Y entonces que se volvieran a contar todos los votos, uno por uno, para saber realmente el resultado de la elección. El entonces Tribunal Electoral dijo, no se pueden abrir todas las casillas, solamente vamos a abrir creo que era el 9%. Se abre el 9% de las casillas y resulta que la diferencia entre Calderón, que supuestamente había ganado, y Andrés Manuel López Obrador se reduce. O sea, si se hubieran abierto todas las casillas, muy probablemente, con todo y todo lo que hicieron, pues evidentemente hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador. Me tocó hacer en aquel entonces el análisis con muchas personas de qué tamaño había sido el fraude electoral y se estimó que era de alrededor de 2 millones de votos. La diferencia de la votación de Calderón y Andrés Manuel López Obrador que estableció el Tribunal Electoral fue de poco más de 200,000 votos. Y nosotros estimamos que había sido el fraude de 2 millones de votos. Entonces, la mejor prueba de que hubo fraude es que cuando se abren las casillas, del 9% se reduce. Y entonces la gente decía que se abran todas, no quisieron abrirlas, de hecho las quemaron. Después, para que la historia no pudiera saber, también quemaron las de 1988 del fraude con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el fraude que hizo Salinas
al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, promovido, por cierto, por Miguel de la Madrid también. Entonces, por eso es importante hacer memoria de qué pasó durante ese sexenio. Y también hacer memoria de lo que pasó durante el sexenio de Calderón, que él entra en diciembre y antes de que acabe diciembre del 2006, él declara la guerra contra el narco vestido de militar. Y en Michoacán. Y lo que ocurre, pues es que hay mucho más homicidios y cantidad de muertos que les llamaban daños colaterales. De tal manera, y además un vínculo de su secretario de Seguridad, no sabemos si él estaba enterado o no, pero pues eso le queda a él explicarlo, con un cártel de la droga, con el cártel de Sinaloa. Pues se demostró con creces esa alianza. Entonces, ¿cómo es que estas personas son ahora los voceros del PAN de hoy? Además, con un discurso, porque Calderón sí es muy de derecha. Entonces, con un discurso que los ha llevado a la derecha, derecha, derecha. En realidad, son lo mismo el PRI y el PAN, el PRIAN. Y durante 36 años representaron pues a los más ricos de los ricos de los ricos del país. Y se llenaron con mucha corrupción, que vino desde antes. Entonces, por eso es interesante que el PAN de hoy, a quien sea la referencia, pues sea estas dos personas. A un Fox, que ya lo pasamos aquí, que dice que todos los que reciben programas de bienestar son unos flojos, y particularmente los adultos mayores. Que por cierto he leído que dicen que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro le regala dinero a los jóvenes por no hacer nada. También parte de estas mentiras es falso. Es para un empleo, es para ser aprendices, para tener su primer empleo, tomar experiencia, y la mayoría de ellos se queda trabajando en el lugar donde empezó a trabajar. Se vincula una empresa pequeña, mediana o grande con el joven y entra a trabajar ahí con un salario mínimo. Y ese es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, esa visión, ese es el proyecto de nación de ellos. Y ese proyecto de nación está muy vinculado a sectores de ultraderecha de todo el mundo. Calderón pues es parte de organizaciones en España de la ultraderecha allá, que son de los que invitaron a Ayuso aquí a México a hacerle honores a Hernán Cortés. Entonces, el pueblo de México, en un país democrático, pues tiene que decidir en un momento de la votación qué es lo que decide. Si continuar con un proyecto vinculado con el pueblo y los derechos y el bienestar, o un proyecto vinculado con la ultraderecha. Y la verdad hay que decirlo, nosotros buscamos también una buena relación con la iniciativa privada y el empresariado, pero con una visión de que ellos no gobiernan. El poder económico se separó del poder político. Se tiene buena relación, se busca que haya inversiones, pero no gobiernan como antes. Entonces, son dos proyectos de nación. Y por eso hay que decir cuáles son esos proyectos de nación, qué representa cada uno, qué ha representado históricamente cuando estuvieron en los gobiernos, y por qué también la gran mayoría del pueblo está con nosotros. O estamos nosotros con el pueblo, vamos a decirlo de manera distinta, porque nosotros somos un gobierno que está con el pueblo de México y con su dignidad. Esa es la gran diferencia. Presidenta, en el sentido del discurso que dio usted ayer, que fue en otro tono, como lo habíamos comentado, hablando con legisladores, diputados, senadores, en ocasiones off the record llegan a comentar que sí
puede ser difícil sumarse al discurso porque hay cierto miedo de que les quiten la visa. Y es un factor que por lo menos llegan a comentar fuera de cámaras, fuera de No sé discurso. quién te dijo eso, la verdad, pero están equivocados. La verdad, no digo que digas tú una mentira, pero, o sea, para nada. Sé que hay gente que lo piensa así, Sí. pero no creo que sea la mayoría. No creo que sea la mayoría. Más, lo más importante en un legislador, si lo ven, yo ayer en el final del discurso dije, podemos tener diferencias aquí adentro en México, pero ya pedir la intervención extranjera ya es otra cosa. Otra cosa. Eso ya raya en la traición a México. Entonces, en México decidimos los mexicanos y no puede ser que un legislador no opine por temor a que le quiten la visa. O sea, hay que tener valentía cuando se entra a la política. Quizás si la pregunta era más bien el hecho de que Estados Unidos ha quitado visas y de que sigue estando sobre la mesa y no ha habido claridad al respecto de los motivos de por qué, ¿también lo considera usted un mecanismo de intromisión en las elecciones? Puede ser, tenemos derecho a dudar, a cuestionarlo. ¿Cuál es la verdadera razón de quitar una visa? Además, ¿qué es lo que decimos nosotros? Ellos tienen muchos problemas allá, muchos, relacionados con el consumo de drogas y con la distribución de drogas en Estados Unidos y con el paso de armas de Estados Unidos a México. Y tienen muchísimos otros problemas, de todo tipo. Entonces es mejor pues que se concentren en su propio país y sus propuestas. Es una visión a que usen a otros países. Y particularmente a México me corresponde decir, no usen a México. No lo usen en su disputa electoral. Aquí no. Colaboramos, pero no, ni nos subordinamos, ni permitimos, como lo dije ayer, que México lo usen como piñata. Eso no debe ser. Y nos toca defender a México y a su pueblo. Entonces, todo aquel diputado, senador o funcionario público que tenga temor de que le quiten la visa, pues que no tenga temor. Hay que decir la verdad, hay que ser valiente. Cuando se está en la política, lo peor que puede haber. Primero, la política no es solo de los políticos. La política es de todas y de todos. Esta visión de que la clase política era la única que podía o que debía ser política. La política es de todas y de todos, para empezar. Y segundo, si tienes deseos de aspirar a un cargo público o de dedicar una buena parte de tu vida a la política, hay que defender lo que se piensa. Y no hay que zigzaguear en eso. Porque si estás un poquito aquí, un poquito allá, un poquito por aquí, un poquito por allá, pues no quedas bien con nadie. Y aquí hay que quedar bien con el pueblo de México, nada más. Con la historia y con la nación. Y eso es lo que mueve a cualquiera que es parte de este movimiento de transformación. El pueblo de México es valiente, en esencia es valiente. Miren, yo no sé, a mí se me quedó muy grabado estas palabras del general Grant en sus memorias. Es algo único. No tenían ropa, no tenían uniforme, no había prácticamente diferencia entre el oficial y el soldado. Y dice él, no he visto hombres más valientes que los soldados mexicanos. Para mí se me pone la piel de gallina, yo no sé ustedes. Yo no sé, imagínense la batalla del 5 de mayo en Puebla. El mejor ejército del mundo. Y un ejército de también
uniformados, mal vestidos, porque no había recursos. Pues justamente por eso Juárez decide cancelar la deuda, después dice, mejor no, y vamos a llegar a una negociación, pero pues no había recursos en el erario público, después de venir de una guerra, la guerra de Reforma, y de un siglo XIX muy difícil después de la independencia. Y en esa condición, con indígenas de la Sierra de Puebla, le ganan al mejor ejército del mundo. Bueno, díganme qué valentía hay ahí. Hoy es el Día de la Marina, la valentía de los marinos cuando defienden en 1825 el último reducto en San Juan de Ulúa para que se vayan los españoles. La valentía, por más que Carranza tiene sus claroscuros, de levantarse como gobernador y decir voy a formar un ejército en contra de Victoriano Huerta. Y que por cierto también le dice al ejército de Estados Unidos cuando estaba apostado en Veracruz que el presidente Wilson le dice pues es para ayudarte porque nosotros no estamos de acuerdo con Victoriano Huerta, y Carranza le dice no, muchas gracias, no necesitamos ayuda del exterior, en México decían los mexicanos. Bueno, vean la valentía de Hidalgo cuando grita la independencia. México está formado por hombres y mujeres valientes y por un pueblo resistente, valiente, que en las circunstancias más difíciles siempre sale adelante. Pues el que incursione en la política, pues que tome como ejemplo al pueblo, a nuestros próceres, y que esté a la altura siempre. Presidenta, mientras usted hablaba, Vicente Fox en una entrevista radiofónica hizo una declaración en términos más irrespetuosos que no repetiré, que usted está muy molesta por la movilización popular sucedida en Chihuahua. ¿Hay algo que responder? ¿Y está usted muy molesta por eso? A ver, ponle Gracias. la foto de Chihuahua nomás para la de ayer. Fíjense, vean las tomas de la movilización en Chihuahua de ellos, con 2 expresidentes. Es en un lugar cerrado, ni siquiera se alcanza a ver cuánta gente había ahí. Bueno, en Ciudad Juárez ayer fueron 30,000 personas, o 40,000, no sé cuántas dijeron, 40,000. Ya nomás eso. No, regrésate de Chihuahua. Nomás ahí para. Mira nomás. Oh, ese es Chiapas. Ahí, párale. Ahí nomás. A rayo de sol, en el Paso del Norte, en la frontera número 1, Ciudad Juárez. Hace 2 días la Fiscalía detuvo al alcalde de Cuautla, que llegó por el PRIAN. En otra ocasión detuvieron al alcalde de Tequila, que era de Morena. Detuvieron al alcalde de Teuchitlán, que es de Movimiento Ciudadano. Entonces, cuando hay una persona, funcionario público, sobre todo que está vinculada, obviamente si hay corrupción, pues también debe actuarse, por supuesto. Pero cuando hay colusión con un grupo delictivo, hay que actuar. Por eso es muy importante la propuesta que hicimos, que es que una comisión del INE tenga relación con las autoridades mexicanas, para que si un partido político quiere revisar a sus candidatos, candidatas, lo pueda hacer a través de esta comisión, y esta comisión, en coordinación con las autoridades de la Fiscalía, de la UIF, encuentra que hay un riesgo, le informe al partido, hay un riesgo, vemos un riesgo.
Claro, si encuentran un delito, pues tienen que proceder, ¿verdad? Pero si hay un riesgo, pues entonces el partido político tiene que tomar su decisión. Propuesta a la que se opusieron el PRI y el PAN. Propuesta que votaron en contra el PRI y el PAN. O sea, imagínense. ¿Cómo? O sea, proponemos desde el gobierno, a ver, para la elección del 27 es muy importante, por lo que hemos visto de estos presidentes municipales, que el partido político tenga la opción de revisar a través de una comisión establecida por la ley si hay riesgo de que algún candidato esté vinculado con algún grupo delictivo o tenga algún delito de algún tipo. Y se opone la oposición. Entonces, claro que cero impunidad, pero al mismo tiempo una visión de principios por encima de todo. Gracias, presidenta. Buen día. Vámonos, ya son las 10, creo que es la conferencia más larga que ha habido.